Bueno, a pesar que este problema que vamos a resolver es un poco simplificado y vamos a hacer algunas asunciones, no es muy alejado de lo que ocurre en la realidad. Esto que tengo aquí es una tarjeta madre de una computadora, de una PC, y como ven existen muchos componentes electrónicos en ella. Si simplemente nos enfocamos en el más importante de estos, que sería la unidad de procesamiento o el CPU, aquella que está aquí, esta unidad de procesamiento, para que tengan una idea, los primeros procesadores simplemente incluían unas decenas de miles de transistores. Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de microprocesadores van a tener decenas de millones de transistores dentro de este chip. Y estos transistores simplemente actúan como switch eléctricos que permiten pasar o detener la corriente, el paso de corriente. En el momento que se transporta corriente a través de estos transistores, calor se va a generar, no solamente en eso, sino en todas esas decenas de millones de transistores. Al final, todo ese calor va a ser dispersado en esta plaquita que se llama IHS, Heat Spreader Integrado, y es esta plaquita la cual va a tener que transferir el calor hacia el exterior. En los sistemas convencionales, aquí va un disipador de calor con aletas, usualmente hecho de aluminio, por el cual se hace pasar aire de forma forzada para evacuar el calor. En este caso, este disipador de calor es un disipador de calor eh, de enfriamiento líquido, así que en este caso el calor se transfiere desde todos los componentes electrónicos del microprocesador hacia el heat spreader y desde el heat spreader hacia este disipador de calor, y al final el calor es evacuado de este disipador por medio de un fluido refrigerante. Así que va a existir transferencia de calor por conducción y luego por convección. Realizando un bosquejo simple del problema, se tendría lo siguiente. Esta placa de cobre, perdón, que actúa como heat spreader, y acá en la parte inferior tengo un sinnúmero de componentes electrónicos, un total de 100, n igual a 100 componentes. Por acá voy a tener el flujo de agua que se mueve a cierta velocidad de corriente libre U infinita y a cierta temperatura de corriente libre T infinita. Ahora, hay ciertas asunciones dentro de este problema, y lo primero es que no voy a tener pérdida de calor en las paredes laterales y pared inferior. Si escribo aquí lo que voy a asumir, tendría número 1, flujo en estado estable, y también heat transfer. Es decir, que la derivada de la temperatura con respecto al tiempo es igual a 0. La temperatura, por lo tanto, no va a ser una función del tiempo. Eso es lo que quiere decir mi primera asunción. Segundo, voy a asumir las pérdidas en las paredes laterales e inferior son 0. Esto significa que tengo paredes adiabáticas. Tercero, se asumen dos cosas aquí. Primero, que la temperatura de la superficie del heat spreader es constante y uniforme TS. Y además que aquí tengo algún dispositivo, puede ser un alambre o alguna geometría dada, de forma que siempre voy a tener flujo completamente turbulento
desde el inicio de la pared o de la placa. Así que mi tercera asunción sería TS es constante y uniforme. Y cuarto, que mi flujo es completamente turbulento, de forma que voy a utilizar las relaciones que me lleven a un número de Nusselt, pero considerando flujo turbulento. Esto es beneficioso para la razón de transferencia de calor, dado que el coeficiente convectivo y por supuesto el número de Nusselt van a ser más altos. Mi primer literal me pregunta cuál es la temperatura de la superficie. Esta es mi incógnita. Si yo simplemente utilizo un circuito térmico simplificado, mis condiciones son las siguientes. Primero, acá voy a tener la temperatura de corriente libre del fluido. Luego voy a tener cierta resistencia. Esta resistencia va a ser debida a la convección. Y acá voy a tener la temperatura de la superficie sólida de la placa de cobre. Yo aquí voy a tener una transferencia de calor. Voy a escribir esto como Q. Y esta transferencia de calor total de todos los componentes electrónicos será igual a la diferencia de temperatura, la temperatura de la superficie sólida, menos la temperatura de corriente libre del fluido, dividida para esta resistencia por convección. Y pues bien, puedo reescribir esto como Ts menos T infinito sobre 1 dividido para el coeficiente de transferencia de calor promedio que multiplica el área total. Para una placa plana y flujo turbulento, puedo utilizar la siguiente relación para encontrar el número de Nusselt. Este número de Nusselt promedio en base a la longitud L de la placa va a ser igual a 0.0296 por el número de Reynolds L a la 4/5 por el número de Prandtl a la 1/3. Ahora necesito encontrar el número de Prandtl. Para encontrar el número de Prandtl necesito la difusividad de momentum o la viscosidad cinemática y la difusividad térmica, ambas dependientes del tiempo, y directamente voy a escribirle el valor. Sería 7.56. También esto no tiene unidades. Por lo tanto, ahora yo ya puedo evaluar mi número de Nusselt promedio, que es igual a una constante, 0.0296, por el número de Reynolds a la 4/5 por el número de Prandtl a la 1/3. Es decir, voy a tener 0.0296 que multiplica a 3.7 por 10 a la 5, esto elevado a la 4/5 por 7.56 elevado a la 1/3. Esto es igual a 1654.6. Con esto, yo sé que el número de Nusselt promedio es igual a la relación entre la razón de transferencia de calor por convección y la razón de transferencia de calor por conducción del fluido. Esto multiplicado por una escala de longitud. Aquí yo puedo obtener entonces mi coeficiente convectivo promedio como mi número de Nusselt por el K del fluido dividido para la longitud. Es decir,
1654.6 por la conductividad del fluido, que la obtengo de tablas. Esto viene de tabla. Esto también viene de tablas. 598 por 10 a la menos 3 watts por metro por Kelvin, y esto sobre la longitud de la placa, 0.2 metros. El resultado son 4947.25 watts por metro cuadrado por Kelvin. Este es mi coeficiente convectivo promedio. A partir de entonces yo puedo evaluar la razón de transferencia de calor, o bien, conociendo la razón de transferencia de calor, puedo encontrar la temperatura desconocida. Sé que mi razón de transferencia de calor total será igual a la diferencia de temperatura que divide a mi resistencia convectiva. Y de aquí puedo yo determinar la temperatura de la superficie sólida, que es la incógnita, como esta razón de transferencia de calor total dividido para H sobre A más la temperatura de corriente libre. La razón de transferencia de calor total va a ser la cantidad de energía por unidad de tiempo que se transfiere. Cada componente tiene una potencia de 25 watts, pero son 100 componentes, así que esta sería la razón de transferencia total en watts, o equivalente a joules por segundo, energía por tiempo, energía por unidad de tiempo. Esto dividido para mi coeficiente convectivo, que era 4947.25 watts por metro cuadrado por Kelvin, que multiplica al área. El heat spreader es de 0.2 metros y es cuadrado, así que sería 0.2 metros al cuadrado, más mi temperatura de corriente libre, que es 290 Kelvin. Después de hacer esta división y sumar a los 290, mi resultado final son 302.63 Kelvin, o esto menos 273 sería 29.3 grados centígrados. En el literal B, lo que deseo saber es la temperatura de cada componente electrónico. Sabiendo que la resistencia al contacto es igual a 2 por 10 a la menos 4 metros cuadrados por Kelvin por watt. Aquí la idea es que yo tengo mi heat spreader o mi placa de cobre. Voy a poner placa de cobre o heat spreader, y yo tengo cierta capa de contacto que puedo asumir que puede ser algún tipo de pasta térmica o algún tipo de adherente. Sea cual sea este tipo de material que está entre el heat spreader y los componentes, está provocando una resistencia igual a este valor. Ahora, esta resistencia en realidad está dada por unidad de área, y ya luego vamos a ver. Creando un circuito térmico simplificado también de esta situación, yo tendría la siguiente condición. Tendría en este punto la temperatura
S, que ya calculé, o la temperatura de la superficie sólida del heat spreader. Acá voy a tener esta resistencia al contacto. Y en este punto tendré la temperatura del componente electrónico. Voy a escribir TSE, temperatura del componente electrónico. El componente electrónico obviamente tiene una temperatura más elevada que la temperatura del heat spreader, porque la idea es que yo evacúo calor desde los componentes electrónicos hacia el exterior, hacia el fluido incluso que está fluyendo en la parte exterior. Así que mi flujo de calor será en esta dirección. Esta será la razón de transferencia de calor por cada componente electrónico. Y esta razón de transferencia de calor por cada componente electrónico es igual asimismo a un diferencial de temperatura. En este caso, la temperatura del componente electrónico menos la temperatura de la superficie del heat spreader, porque esta temperatura es más alta, dividida para una resistencia de contacto. Así, a partir de esta expresión puedo determinar entonces mi temperatura del componente electrónico como la razón de transferencia de calor por componente electrónico que multiplica esta resistencia más la temperatura de la superficie sólida. Este calor transferido por cada componente electrónico son 25 watts. La resistencia al contacto es 2 por 10 a la menos 4 metros cuadrados por Kelvin sobre watt. Pero esto es total, así que debo de dividir esto para el área de contacto de cada componente electrónico, que es 1 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y todo esto más 302.63 Kelvin. Acá watt se va con watt, metro cuadrado con metro cuadrado, y al final tengo Kelvin más Kelvin. Y esta temperatura de los componentes electrónicos va a ser igual a 352.63 Kelvin. O si quiero expresarla en grados centígrados, tendría 79.63 grados centígrados. En este caso, la temperatura sí es algo elevada, así que probablemente lo que se debe de mejorar es el material que se está utilizando entre la placa de cobre y cada componente electrónico, de forma que este material sea un mejor conductor de calor y produzca una resistencia a la transferencia de calor más baja. Okay, listo. Esta es una aplicación de simples circuitos térmicos y cómo me pueden ayudar a determinar temperaturas desconocidas, conociendo ya el coeficiente de transferencia de calor convectivo.